Sean ustedes, sean ustedes bienvenidos a la segunda sesión temática de aplicaciones del CIMAC 2022, correspondiente al 23 de febrero del año 2022. Iniciaremos en unos segundos. Ustedes me dirán, creo que ya es hora. Vamos a iniciar con la primera conferencia, que lleva por título Modelando homeostasis de glucosa, utilizando datos OGTT, un enfoque bayesiano. Perdón, quiero comentar, me pareció conveniente quizá mencionar que podríamos hablar en español, si no tienen inconveniente, o si alguien prefiere se puede dar la conferencia en inglés. Esta conferencia está a cargo del doctor Hugo Alberto Flores Arguedas, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Flores Arguedas tiene una licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas por la Universidad de Costa Rica, una maestría y doctorado en Ciencias por el Centro de Investigación en Matemáticas, el CIMAT, de Guanajuato, México, y es investigador postdoctoral actualmente en la UNAM, en el campus Juriquilla de México. Entonces, adelante, doctor Flores Arguedas, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar por aquí. Pues quisiera empezar agradeciendo a los organizadores por la oportunidad de compartir aquí mi trabajo. Pues voy a empezar rápidamente con el tema. La idea aquí es compartir un poquitito de las herramientas que utilizamos para modelar este proceso que es la homeostasis de la glucosa. Espero que me escuchen bien y si no, cualquier cosita, pues por ahí me avisan. Ok. La idea que por acá tenemos algunos datos de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, por ende vamos a utilizar un enfoque bayesiano en hacer inferencia de datos, de parámetros, perdón, y finalmente lo que buscamos es como proponer una región de transición entre un estado sano o un estado que va a ser diabético. Entonces, empecemos hablando un poquitito qué será esto, este fenómeno de la homeostasis de la glucosa. Básicamente, tu cuerpo lo que busca siempre es tener el nivel de glucosa en sangre dentro de ciertos rangos, ¿no? ¿Cuál es el problema si no logra este proceso? Es que si tienes niveles de glucosa en sangre muy altos, durante mucho tiempo empieza a tener algunas complicaciones en ciertos órganos, ¿no? O sea, pueden haber varios órganos, puedes tener problemas en la visión, puedes tener problemas renales y más. Si más bien es lo opuesto y se te baja muchísimo el nivel de glucosa, en cuestión de minutos puedes llegar a morir incluso. Entonces, esta es la razón, la importancia que hay de intentar modelar y resolver algunos limitantes de los criterios de diagnóstico que hay en este tema. Hay varios tipos de diabetes. En general, vamos a hablar, bueno, no, vamos a hablar, no. Los más populares son estos tres que menciono por acá, es el tipo 1, el tipo 2 y el gestacional. La diabetes tipo 1 es cuando tu cuerpo no produce una hormona que se llama insulina. La diabetes tipo 2 es cuando tu cuerpo sí produce la hormona, pero no reacciona bien a ella, ¿no? Muchas veces se atribuye estos problemas a una mala alimentación o tal vez que eres un poco sedentario, ¿no? La diabetes gestacional es una condición que se obtiene durante el embarazo. La mayoría del tiempo al final del embarazo se resuelve, sin embargo la persona queda con un alto riesgo de desarrollar diabetes en los siguientes años. ¿Cómo sabemos si tenemos problemas de tolerancia a la glucosa? Pues hay ciertas pruebas que
que te ayudan a saber si tienes o no tienes ese problema, ¿no? Entonces, nosotros vamos a enfocar en esta prueba oral de tolerancia. La idea es muy sencilla. Tú llegas a un laboratorio en ayuno, por lo menos con 8 o 9 horas de ayuno, te toman una muestra de sangre, luego te dan una pequeña bebida azucarada y luego te van a tomar más muestras para monitorear cómo reacciona tu cuerpo a ese estímulo oral que estás recibiendo. Entonces, la clasificación en ser sano, en ser prediabético, en ser diabético, lo que considera es precisamente los niveles que tienes en sangre en el momento que llegas en ayuno y luego 2 horas de que has consumido la bebida. Ok, ¿cuál es la primera limitación de esto? La primera limitación de esto es, con esta grafiquita quiero ilustrarla. Imagínate que tienes dos pacientes, uno aquí en azul, otro en verde. Estás monitoreando el nivel de glucosa a lo largo de las 2 horas, pero si solo piensas en este criterio, nada más te fijas en el punto inicial, en ayuno, que es el punto completamente a la izquierda en 0, y también en el nivel a las 2 horas, que es el punto completamente a la derecha. Entonces, cuando ves estos dos perfiles, si solo consideras el punto inicial y el punto final, podrías llegar a pensar que estos dos pacientes tienen perfiles de glucosa similares, ¿no? Mientras que si consideras pues, lo que pasa a lo largo de las 2 horas, pues te puedes dar cuenta que no tienen un perfil similar, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras limitaciones que queremos abordar con nuestra investigación. La otra es qué podemos decir de estos pacientes que están en un límite de una categoría, ¿no? Entonces, para ser prediabético, para ser diabético, pues básicamente te revisan los niveles de glucosa y dicen, ok, si estás por encima de este valor, eres tal cosa, si estás por debajo, tal cosa, ¿no? Te clasifican a partir de esos valores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que están muy cercanos a los niveles de corte? ¿Qué podemos decir de ellos? Entonces, es otra de las cosas que queremos abordar con nuestra investigación, porque este paciente por acá, por ejemplo, mira que todas sus mediciones, a lo largo de las 2 horas tenemos 5 mediciones, 4 mediciones están por debajo, las 4 primeras, y es la última medición a las 2 horas que no llega digamos que no logra el corte. Y esta persona, pues en realidad no muestra problemas de tolerancia a la glucosa, sino que muestra otra alteración que más adelante voy a explicar con detalle. Ok, listo. Entonces voy a escribir un poquitito cómo funciona esta homeostasis. La idea es que, bueno, cómo tu cuerpo regula la homeostasis de la glucosa, y la respuesta sencilla y corta es por hormonas, ¿no? Entonces, como ya mencioné, la insulina es una de las hormonas que te permite eh, disminuir la glucosa en sangre. Sin embargo, a lo largo del día siempre estás perturbando constantemente este nivel de glucosa que tienes, ¿no? O sea, puede ser que tu cuerpo logre estabilizarlo, pero a lo largo del día siempre lo andas perturbando constantemente. ¿Por qué? Porque andas comiendo, o porque pasas mucho tiempo sin comer, o porque te vas a jugar fútbol, o porque, no sé, te va a dejar el camión y sales corriendo, y entonces por ese tipo de cosas siempre andas perturbando ese estado estacionario, digamos, que busca tu cuerpo. Y entonces estas hormonas te ayudan a regular esto. Entonces, cuando consumes alimentos, sobre todo carbohidratos, pues la insulina te ayuda a disminuir ese nivel de glucosa. Cuando más bien no estás comiendo, estás haciendo deporte y demás, y empiezas a gastar tus reservas de glucosa, es otra hormona la que hace el proceso contrario, que más bien es ayudarte a subir ese nivel de glucosa en sangre, y es el que se conoce como el glucagón. Ok, hay otra hormona que es muy importante también, pero que está sobre todo relacionado al tipo de prueba que estamos usando aquí para diagnosticar, que es la prueba oral, y es una hormona del intestino, son las llamadas incretinas. Estas llamadas incretinas pues ayudan a que tu cuerpo secrete insulina desde antes de que la glucosa se vea traducida en tu nivel en sangre, ¿no? Entonces, desde que estás comiendo y ya va tu alimento aquí por el tracto gastrointestinal, va pasando por el estómago, ahí ya las incretinas te ayudan a empezar a secretar insulina
para que toda esa glucosa que consumiste, para todos esos carbohidratos que consumiste, no se traduzcan en un alto nivel de glucosa en sangre. ¿Ok? Listo. Entonces, por ahí buscamos describir esta dinámica de una manera muy sencilla a través de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, vamos a pensar en definir 4 variables de estado. Una es la glucosa, una la insulina, la otra es el glucagón y finalmente la glucosa que proviene del estímulo y que viene a través del tracto gastrointestinal. Y básicamente a partir de la explicación un poquitito muy simple de cómo funciona la dinámica que acabo de explicar, vamos a plantear unas ecuaciones que nos describen esta dinámica, ¿no? Entonces la primera ecuación corresponde a cómo cambia la glucosa en el tiempo. Entonces miren que tenemos 2 términos ahí que son positivos. Entonces, ¿qué hace que la glucosa aumente? Pues precisamente es esta hormona que mencionamos que es el glucagón, pero también entonces hace que aumente a través del estímulo que acabas de recibir en la prueba oral, ¿no? Entonces, que es la cantidad de glucosa que viene por tu tracto gastrointestinal. Luego hay una cantidad que te ayuda a disminuir, entonces es la que tiene un signo menos, es la insulina, ¿no? Entonces aquí utilizamos una propuesta muy sencilla que es simplemente que aumenta o disminuye proporcional a la cantidad de la variable estado que estemos utilizando. Luego en las ecuaciones 2 y 3 lo que tenemos por ahí es una parte positiva. ¿Qué busca hacer esta parte positiva? Pues funciona como un interruptor, ¿no? Como un switch de prendido y apagado. Ok, mire que tenemos una parte positiva. En la ecuación 2 nos dice, ok, este switch se va a prender cuando nuestro nivel de glucosa esté por encima del nivel basal de glucosa. Esa es esa G sub B que está por ahí, es el nivel basal de glucosa de tu cuerpo. Entonces, cuando la glucosa en sangre empieza a subir y se empieza a alejar de los niveles basales, ese switch se va a prender y te va a permitir que tu cuerpo secrete insulina. El switch funciona de manera opuesta en la ecuación 3, ¿no? Entonces, más bien cuando tu nivel de glucosa está por debajo del nivel basal, se prende eso y se secreta glucagón. Otros términos que tenemos ahí en la ecuación 2 es el segundo término, que entonces nuevamente tenemos un parámetro multiplicado por la cantidad de glucosa que venga en nuestro tracto gastrointestinal. Eso lo que quiere es básicamente imitar la acción de las sincretinas. Okay. Y tanto en la ecuación 2, 3 como en la 4 siempre estamos suponiendo un decaimiento exponencial de estas cantidades. Finalmente, tu cuerpo tiene ciertos retardos en la reacción, ¿no? Entonces, todos estos retardos los modelamos utilizando unas cajas de Erlang, que lo que permite en realidad es que simplemente introducir nuevos compartimentos sin tener nuevos parámetros. Y en este caso es algo muy útil porque entre más parámetros tengamos, lo que significa es que o tenemos que buscarlos en la literatura para proponerlos o bien tenemos que inferirlos. Ok, muy bien. Entonces, como dije, tenemos observaciones del nivel de glucosa en sangre. En este caso, tenemos 5 observaciones. Tenemos 5 observaciones cada 30 minutos y yo quiero explicarme de alguna manera esas observaciones a través de la solución del sistema de ecuaciones diferenciales que acabo de explicar, ¿no? Anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un estilo de regresor acá para intentar ajustar esos datos y bueno, modelamos ahí que por supuesto que en el regresor hay cierto error. En este caso es un supuesto aquí, simplemente que ese error es aditivo y es gaussiano. Entonces, note que el regresor lo estamos construyendo precisamente a través de la solución del sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones ordinarias, y simplemente tomamos una de las variables de estado, que es la glucosa, ¿no? que es la variable que estamos midiendo. Entonces, ¿qué haces desde una perspectiva bayesiana? Desde una perspectiva bayesiana no te interesa solo tener un valor del parámetro, ¿no? No te interesa buscar solo un valor que te explique los datos, sino que utilizamos un enfoque probabilístico. Entonces, este set de parámetros, este vector de parámetros, vamos a proponer algo basado en la información que tenemos previa
algo que llamamos, bueno, por ejemplo, tenemos información como son tasas de cambio, entonces podemos pensar que todos estos parámetros son positivos, ¿no? Entonces vamos a proponer o vamos a intentar como conectar nuestra información aquí a través de una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad que le llamamos una distribución a priori. La idea de esto es que cuando tú propones una distribución a priori, con la ayuda de los datos van a actualizar esa información que tienes tú, que estás proponiendo, y vas a obtener lo que le llamamos más bien la distribución posterior. Ok. Entonces la idea acá es obtener toda una distribución para cada uno de los parámetros, y ahorita pues lo que voy a explicar ahorita es cuáles parámetros son los que resultaron relevantes para nosotros en esta formulación. Entonces, mira que tenemos 5 observaciones, ¿no? Entonces podemos pensar que estas observaciones, pues en nuestro regresor depende no solo de los parámetros, también depende del tiempo, ¿no? Entonces esas mediciones están en el tiempo, hablamos el tiempo en minutos, cada 30 minutos. Y puesto que tenemos muchísimos parámetros desconocidos en el sistema que propusimos, necesitamos deshacernos de algunos, ¿no? Entonces hacemos algunos cambios de variables. ¿Para qué? Para precisamente disminuir el número de parámetros, ¿no? Entonces, estas tasas de decaimiento de la insulina y del glucagón, eso sí se encuentra en la literatura sin ningún problema. Las otras, pues hacemos algunos, como dije, algunos cambios de variable y quedan unos parámetros que tal vez pierden directamente cuál es su interpretación biológica. Sin embargo, todavía queda cierta idea de cuál es la interpretación que podemos darle, ¿no?, a eso. Entonces, tenemos al final un vector de parámetros que tiene 5 parámetros. Estos 5 parámetros tienen que ver con las tasas de secreción de insulina. Puede secretar insulina, como dije, por 2 razones diferentes, ya sea por el nivel de glucosa que tienes en la sangre o por la cantidad de glucosa que traigas aquí ya en tu tracto gastrointestinal. Va a haber una tasa también similar para el glucagón. Vamos a tratar también de averiguar cuál es el nivel basal para cada uno de los pacientes del nivel basal de glucosa, y finalmente también vamos a tener un parámetro que nos va a hablar del vaciado gástrico. Ok. Entonces, como dije, tenemos un regresor que sale de la solución de ecuaciones diferenciales. Lo que buscamos entonces es, en esta ecuación 11, nuevamente es describir cómo queremos explicar esos datos, ¿no? Y esto de acá, básicamente es lo que mencioné anteriormente, ¿no? Tenemos 5 parámetros y esos 5 parámetros, cada uno tiene cierta interpretación con respecto a lo que quiero averiguar, ¿no?, en mi problema. Ok. Como expliqué anteriormente, cuando tienes una perspectiva bayesiana, pues estás trabajando con distribuciones de probabilidad, propones una distribución a priori, que es lo que denotamos acá por este P de teta que tenemos acá. Luego vamos a poder calcular o proponer una verosimilitud. Esta verosimilitud, ¿de dónde sale? Básicamente de esta ecuación 11 que tenemos por acá. Entonces tenemos una verosimilitud que es gaussiana. Y luego así obtenemos una distribución posterior, ¿no? O sea, tenemos por ahí también una constante de normalización, pero para efectos prácticos no necesitamos conocer esa constante de normalización. ¿Cómo sabemos qué forma tiene la distribución posterior? Pues simplemente generamos muestras de esa distribución posterior a través de un método Monte Carlo, ¿no? Una cadena de Markov Monte Carlo. Tenemos 3 minutos, por favor. Ok. Listo. Entonces, este es el proceso de validación. En el proceso de validación tenemos diferentes sets de datos. Vemos que pues tenemos pacientes sanos que tienen perfiles bifásicos, que tienen datos oscilatorios. Algunos solo crecen y decrecen, algunos alcanzan un pico un poco alto, pero siguen siendo sanos. Y tenemos algunos prediabéticos que tienen entonces alguna alteración en ayuno, alguna alteración a las 2 horas. Y finalmente tenemos los diabéticos, que esos tienen niveles muchísimo más altos.
Ok, este es un ejemplo de básicamente lo que quise dar a entender con esto de que proponemos una distribución a priori, que es lo que tenemos aquí a la derecha, en rojo. Proponemos una distribución a priori y entonces los datos nos actualizan esa información que estamos proponiendo. ¿Cómo? Pues mire que en este caso básicamente está trasladando un poquitito la distribución hacia la derecha y obtenemos la distribución posterior. Esta es la distribución marginal para el nivel basal de glucosa, ¿no? Entonces, inicialmente proponemos una centrada en 90, pues los datos nos dicen que más bien es como una centrada por ahí de 108. Esos datos son los que corresponden a este paciente que dijimos inicialmente. Ok, teniendo dos tasas de secreción de insulina, intentamos proponer una región de transición entre lo que son pacientes sanos y pacientes diabéticos. Entonces, en esa región de transición que tenemos por ahí, vamos a obtener que, por supuesto, que los prediabéticos, los que tienen alteraciones en ayuno o a las 2 horas, pero también vamos a tener que unos pacientes que típicamente se diagnostican como sanos, ¿no? Entonces, la idea de esta zona de transición básicamente se obtiene que se busca una detección temprana de algún tipo de anomalía y es precisamente por eso que esos sanos están ahí. ¿Cómo obtuvimos esto? Utilizando simplemente un método aquí, un algoritmo de aprendizaje, una máquina de soporte vectorial. Y la máquina de soporte vectorial lo que busca es hacer en su caso más simple, busca hacer una línea ahí para separar en dos grupos. Nosotros aplicamos varias máquinas de soporte vectorial utilizando la información precisamente que nos provee la distribución posterior. Esto es para nuestro set de datos original. Luego la médico llegó y nos dijo, es un resultado muy bonito, pues vamos a ver si sirve. Te voy a dar un nuevo set de datos. Y esta es la misma región con un nuevo set de datos, ¿no? Y como podemos ver, todavía funciona bastante bien, ¿no? Todavía están los sanos de un lado, los diabéticos están del otro, y entonces tenemos una zona de transición con los prediabéticos, algunos sanos por ahí. ¿Okay? Creo que tengo un minutito, menos tal vez. Entonces, quiero mencionarles un poquitito la idea de lo que estamos haciendo ahora o lo que queremos hacer ahora. Es, inicialmente habíamos visto la limitación de fijarnos solo a los tiempos en ayuno y a las 2 horas, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, pasa un efecto similar cuando solo nos fijamos en la glucosa. Mira que estos dos pacientes acá tienen perfiles de glucosa muy similares, pero mira sus perfiles de insulina. Sus perfiles de insulina son muy diferentes. Entonces, ¿qué te dicen los perfiles de insulina de estas personas? Dicen que el paciente en azulito, si bien tiene valores normales de glucosa, esta persona tiene muchísima insulina todavía en su sangre cuando cumple las 2 horas. Entonces, lo que significa es que esta persona está presentando problemas de resistencia a la insulina y eso es precisamente el tipo de pacientes que estamos tratando de detectar con esta zona de transición que agarra o que capta a estos pacientes que son sanos. Pero bueno, inicialmente hicimos este trabajo solo con los valores de glucosa. Ahora queremos hacer algo similar, pero incorporando también los valores de insulina. Y bueno, básicamente eso es lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias por su tiempo. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta para el expositor? Bueno, yo tengo un par de preguntas. La primera es, ¿por qué solamente se consideran tasas positivas? ¿Qué significado tiene eso? Porque puede haber tasas negativas en las ecuaciones 5, la 4, ¿no? Sí, no, estamos incluyendo los signos en eso, ¿no? Entonces, cuando una cantidad te ayuda digamos, a disminuir la variable estado, simplemente le ponemos un menos, así de un menos, y si ayuda a aumentar, le ponemos un más. De esa forma, pues el supuesto es precisamente que todos los parámetros van a ser positivos, ¿no? Y el signo va a estar incluido en lo que creemos que es el efecto. Okay. Y la segunda pregunta es si es posible plantear las ecuaciones diferenciales con retardo desde un principio. Sí, claro que sí. Hay muchísimos modelos complicados y demás. Hay modelos con retardo, por supuesto, pero también son más complejos, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo estos trabajos de inferencia, cuando propones
un modelo, pues tienes que hacer ahí como una balanza, ¿no? Tienes que balancear entre cuántos parámetros al final vas a poder inferir y cuántos datos tienes verdaderamente para informar eso, ¿no? Entonces, entre más complejos sean los modelos, que en este caso el de retardo también tiene sus cosas complejas, pues a veces es más difícil hacer la inferencia. Entonces, en este caso, pues nuestro enfoque buscaba hacer algo muy, muy, muy simple, intentar resolver algunas preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, por favor? Muy bien, entonces agradecemos mucho al doctor Flores Arguedas por su interesante exposición. Gracias.